Hay lugares en la Tierra donde se suponía que la aviación nunca debería funcionar. En lo alto de la meseta tibetana, a unos asombrosos 4.411 metros sobre el nivel del mar, cada respiración se siente más débil y cada vuelo se convierte en una batalla contra la naturaleza misma. Estás parado tan alto sobre el planeta que ya te estás acercando a casi la mitad de la altitud a la que normalmente vuelan los aviones comerciales. En este entorno extremo, incluso el aterrizaje más simple puede convertirse en una prueba de precisión porque la atmósfera ofrece mucho menos apoyo del que los pilotos están acostumbrados. A esta altura, las probabilidades están en contra tanto de las máquinas como de los humanos. La presión del aire cae aproximadamente un 40% en comparación con el nivel del mar, privando a los aviones del impulso del que dependen y obligándolos a alcanzar velocidades extraordinarias solo para volar. Durante años, muchos expertos creyeron que construir un aeropuerto internacional moderno en estas condiciones era sencillamente irreal. Sin embargo, el desafío iba mucho más allá de la aviación. Antes de que pudiera llegar un solo avión, los ingenieros primero tuvieron que conquistar un paisaje implacable donde los vientos helados y las temperaturas bajo cero amenazaban con convertir cada tarea de construcción en una pesadilla. Y de alguna manera, contra lo esperado, una estructura futurista surgió de la árida meseta. Con una inversión de alrededor de 250 millones de dólares, China creó un sorprendente complejo de plata que se asemeja a una nave espacial descansando entre las montañas. Lo que alguna vez fue un tramo aislado de roca, se convirtió en una puerta de entrada fundamental que une una de las regiones más remotas del mundo con el mundo exterior. Pero la verdadera historia va más allá de su apariencia dramática. Escondidas debajo de esa reluciente cúpula se encuentran las soluciones de ingeniería que lo mantienen funcionando durante los brutales inviernos del Himalaya. ¿Cómo se construyó en un lugar donde la naturaleza parece decidida a detener cualquier proyecto? ¿Y qué tecnología permite que este aeropuerto sobreviva donde muchos creían que nunca podría sobrevivir? Ahí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Para comprender por qué el aeropuerto de Daocheng Yading se convirtió en un proyecto tan importante, primero es necesario comprender el paisaje para el que fue construido. En lo profundo del oeste de Sichuan, más allá de las imponentes crestas de las montañas Hengduan, se encuentra una región a la que durante generaciones siguió siendo sorprendentemente difícil llegar. La puerta principal más cercana, Chengdu, se encontraba a unos 800 kilómetros de distancia, pero la distancia en el papel nunca reflejó la realidad del viaje. Llegar a Daocheng fue menos como viajar y más como sobrevivir a una aventura a través de algunos de los terrenos más implacables de China. Los conductores se enfrentaban a caminos serpenteantes que colgaban sobre pronunciados desniveles, mientras deslizamientos de tierra, tormentas de nieve y pasos de montaña que se elevaban a más de 5.000 metros amenazaban constantemente con cerrar la ruta. Incluso cuando las condiciones eran favorables, el viaje exigió al menos 2 días agotadores. Cuando la naturaleza se volvía hostil, rutas enteras podían volverse intransitables, dejando al bien a los viajeros aislados durante días o a veces incluso más. Pero las consecuencias de ese aislamiento fueron mucho más allá de los inconvenientes. Para muchas comunidades tibetanas de la prefectura autónoma de Garce, el transporte limitado significó menos oportunidades, acceso restringido a servicios médicos, recursos educativos y un crecimiento económico más amplio. A pesar de su impresionante belleza, la región permaneció desconectada de gran parte del desarrollo que transformó el resto del país. La estrategia de desarrollo del Gran Oeste de China requería un gran avance, pero la infraestructura convencional no ofrecía una respuesta fácil. La construcción de un ferrocarril de alta velocidad a través de estas montañas habría requerido enormes inversiones, años de construcción y túneles perforados en terreno helado inestable en elevaciones extremas. Enfrentados a obstáculos que parecían casi imposibles de superar, los planificadores llegaron a una conclusión audaz. Si cruzar las montañas no era práctico, el único camino a seguir era volar sobre ellas. La construcción de un aeropuerto a una altura de 4.411 metros nunca consistió simplemente en verter hormigón y colocar asfalto. Fue un intento ambicioso de superar una de las barreras más formidables de la naturaleza:
La misión era sencilla en teoría, pero extraordinaria en la práctica: transformar un agotador viaje de 48 horas en un vuelo de aproximadamente una hora, acercando uno de los rincones más aislados del Himalaya al corazón de la economía moderna. Sin embargo, antes de que un solo pasajero pudiera subir a un avión, los ingenieros se enfrentaron a una realidad desalentadora. Se les pidió que construyeran un centro de aviación de clase mundial en un entorno donde el oxígeno es escaso. Las temperaturas son brutales, e incluso el equipo de construcción pesado tiene dificultades para operar de manera eficiente. Lo que hace que el aeropuerto de Daocheng Yading sea tan extraordinario es que su mayor desafío no se puede ver. Más allá de las montañas, la nieve y el duro clima, el verdadero obstáculo es el aire mismo. En la aviación, la altitud a menudo proporciona ventajas una vez que un avión está navegando, pero un aeropuerto situado a esta altura, sobre el nivel del mar, se rige por un conjunto de reglas completamente diferente. Para entender por qué muchos expertos consideraban casi imposible un proyecto de este tipo, hay que observar un factor que gobierna cada vuelo: la densidad del aire. Muy por encima de la meseta, la atmósfera se comporta de manera muy diferente que al nivel del mar, y cada avión que llega debe lidiar con esas limitaciones invisibles. Cerca del océano, el aire denso proporciona a las alas la sustentación que necesitan, y a los motores el oxígeno necesario para generar energía. Sin embargo, a 4.411 metros, la atmósfera contiene aproximadamente un 40% menos de densidad, lo que cambia fundamentalmente el rendimiento de los aviones. Los motores a reacción, que dependen de enormes volúmenes de aire entrante, de repente se ven privados del recurso del que dependen. El resultado es una reducción significativa del empuje, como si el avión intentara acelerar mientras luchaba por respirar. Con menos potencia disponible, la aceleración se vuelve más lenta y el despegue se vuelve mucho más exigente. Para compensar, los aviones necesitan sustancialmente más pista para ganar velocidad suficiente para el despegue, convirtiendo lo que sería una salida de rutina en otro lugar en una operación cuidadosamente calculada en el corazón del Himalaya. Es imposible pasar por alto la respuesta más visible a estas condiciones extremas. El aeropuerto Daocheng Yading cuenta con una pista que se extiende a 4.200 metros, lo que la convierte en una de las pistas comerciales más largas del mundo. A primera vista se podría suponer que una franja de pavimento tan enorme fue construida para aviones gigantes como el Airbus A380. Sorprendentemente, sirve a aviones mucho más pequeños, incluidos el Airbus A319 y el Boeing 737. La razón es simple: a esta altitud la física exige un alto precio. Con motores que producen menos empuje y alas que generan menos sustentación, cada metro adicional de pista se vuelve crítico. Los aviones necesitan mucha más distancia para desarrollar la velocidad suficiente para una salida segura. Sin embargo, volar es solo una parte del desafío. El aterrizaje presenta un conjunto de riesgos completamente diferente. En la fina atmósfera montañosa hay mucha menos resistencia del aire para frenar naturalmente un avión durante su aproximación. Como resultado, los aviones aterrizan a velocidades terrestres significativamente más altas que en elevaciones más bajas. Esa velocidad adicional ejerce una enorme presión sobre los frenos, los neumáticos y todos los sistemas involucrados en detener el avión. Los pilotos no pueden confiar en los márgenes indulgentes disponibles en muchos aeropuertos convencionales. Cada movimiento se calcula cuidadosamente, porque incluso un pequeño retraso en el rendimiento de frenado o en la activación del empuje inverso puede consumir rápidamente una valiosa pista. Para complicar aún más las cosas, los aviones que operan aquí a menudo enfrentan estrictas limitaciones de peso. Llevar demasiado combustible carga o demasiados pasajeros puede reducir los márgenes de seguridad durante el despegue, obligando a las aerolíneas a dejar asientos vacíos a pesar de tener espacio a bordo. Un avión diseñado para alrededor de 150 viajeros a veces puede partir con una cantidad sustancialmente menor de personas, simplemente para garantizar que pueda superar con seguridad el terreno circundante del Himalaya. El desafío se extiende más allá del rendimiento de las aeronaves y abarca todos los aspectos de la construcción de aeropuertos. Antes de que pudiera llegar el primer vuelo, los ingenieros tuvieron que ganar una batalla de 2 años
contra uno de los entornos más duros de la Tierra. Cuando comenzó la construcción en 2011, los equipos encontraron suelo congelado, formaciones de granito escarpadas y permafrost permanente que resistía los métodos de construcción convencionales. Incluso el equipo tuvo dificultades para sobrevivir. Las máquinas diseñadas para elevaciones más bajas perdieron una parte significativa de su potencia porque sus motores no podían extraer suficiente oxígeno de la fina atmósfera. Para mantener las operaciones en movimiento, fue necesario desplegar y modificar maquinaria especializada de gran altitud para que funcionara de manera eficiente en condiciones que abrumarían al equipo estándar. Y justo cuando los ingenieros resolvieron un problema, surgió otro quizás el más difícil de todos. El hormigón en sí se convirtió en un obstáculo importante, preparando el terreno para el siguiente desafío de ingeniería, la creación de un aeropuerto que muchos creían que nunca podría existir. Crear una pista capaz de soportar aviones que pesen más de 100 toneladas ya era un desafío suficiente. Hacerlo a 4.200 metros en el corazón de la meseta tibetana llevó a la ingeniería a un territorio completamente diferente. El problema no era simplemente verter hormigón, sino mantenerlo vivo el tiempo suficiente para que se endureciera. Las temperaturas podrían caer por debajo del punto de congelación incluso durante las noches de verano, y si la humedad dentro del hormigón cristaliza demasiado pronto, toda la estructura podría debilitarse antes de ser utilizada. Los ingenieros respondieron con una mezcla cuidadosamente diseñada de aditivos diseñados para resistir la congelación y acelerar el curado, mientras que enormes mantas térmicas protegían las secciones recién vertidas del implacable frío de la montaña. Cada etapa se convirtió en una carrera contra la naturaleza. Verter, proteger y preservar antes de que las heladas del Himalaya pudieran borrar meses de progreso. Sin embargo, el desafío más duro no fue mecánico, fue humano. A 4.411 metros sobre el nivel del mar, cada respiración suministra muchísimo menos oxígeno del que recibirían los trabajadores en elevaciones más bajas. La fatiga llegaba más rápido, los dolores de cabeza eran comunes, y el mal de altura amenazaba constantemente la productividad y la seguridad. Para mantener la construcción en marcha, se estableció un sistema de rotación intensiva apoyado por equipos médicos estacionados en el lugar las 24 horas. Los suministros de oxígeno portátiles se convirtieron en un equipo estándar tan esencial como los cascos o las botas de seguridad. A pesar de las condiciones que habrían frenado muchos proyectos, el ritmo siguió siendo sorprendente. En menos de 30 meses, los ingenieros remodelaron el terreno accidentado, estabilizaron el suelo congelado y completaron uno de los proyectos aeroportuarios más ambiciosos jamás intentados. En septiembre de 2013, lo que muchos consideraban imposible se había hecho realidad, demostrando que incluso uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra podía transformarse mediante logística, planificación y determinación. La sensación de incredulidad continúa cuando los visitantes ven por primera vez la terminal. Emergiendo del vasto paisaje gris, hay una estructura circular reluciente que a menudo se compara con una nave espacial futurista que descansa sobre la meseta. Pero su apariencia inusual tiene un propósito que va mucho más allá del impacto visual. Inspirado en parte en la tradicional bufanda tibetana Hatha, el diseño combina el simbolismo cultural con la ingeniería práctica. A esta altitud, incluso las caminatas cortas pueden dejar a los viajeros exhaustos a medida que los niveles de oxígeno caen y el ritmo cardíaco aumenta. Es por eso que la terminal fue diseñada como un centro compacto y centralizado que minimiza el movimiento innecesario. En el interior, el edificio funciona casi como un entorno controlado de soporte vital. Los sistemas avanzados de enriquecimiento de oxígeno ayudan a crear una atmósfera más cómoda, reduciendo la altitud efectiva que experimentan los pasajeros. Hay instalaciones médicas y estaciones de apoyo de oxígeno ubicadas en toda la terminal para ayudar a cualquier persona afectada por síntomas repentinos relacionados con la altitud. El interior también aborda otra amenaza invisible, la desorientación inducida por la hipoxia. La iluminación brillante, los sistemas de navegación simplificados, los marcadores visuales llamativos y las amplias paredes de vidrio ayudan a los viajeros a mantenerse orientados mientras disfrutan de las vistas panorámicas de los picos circundantes. Esas enormes ventanas son logros de ingeniería por derecho propio,
ya que filtran la intensa radiación ultravioleta y al mismo tiempo ayudan a retener el calor dentro de la terminal. Cada detalle, desde la forma de los corredores hasta la composición del aire mismo, fue diseñado para ayudar a las personas a funcionar cómodamente en un lugar donde la naturaleza les recuerda constantemente que casi tocan el cielo. Cada superficie de la terminal fue diseñada con un propósito. Su distintivo exterior plateado es mucho más que una declaración arquitectónica, actúa como una sofisticada barrera térmica. Durante el día, la piel reflectante ayuda a desviar la intensa luz del sol de la montaña, mientras que por la noche trabaja para retener el calor contra las temperaturas que pueden caer dramáticamente después del atardecer. Toda la estructura funciona como un ecosistema cuidadosamente controlado, manteniendo niveles estables de oxígeno, humedad y temperatura, incluso cuando las duras condiciones de la meseta tibetana hacen estragos más allá de sus muros. En un lugar donde el entorno puede abrumar rápidamente al cuerpo humano, el edificio sirve como algo más que una terminal de aeropuerto. Funciona como un refugio protector diseñado en torno a la supervivencia humana. Esa misma batalla contra la altitud continúa en la cabina. Volar a Daocheng Yading se considera una operación altamente especializada que exige una amplia formación y certificación. A esta altura hay poco margen para errores porque la fina atmósfera magnifica cada desafío. Los pilotos a menudo dependen del oxígeno suplementario durante las fases críticas del vuelo para mantener la concentración máxima cuando cada decisión es más importante. Las operaciones se programan cuidadosamente, y muchos vuelos llegan y salen durante la mañana cuando las condiciones climáticas tienden a ser más estables. A medida que avanza el día, los fuertes vientos del Himalaya y las condiciones rápidamente cambiantes pueden hacer que la aproximación sea mucho más exigente. Navegar por estas montañas no es simplemente una cuestión de seguir instrumentos. Las tripulaciones deben gestionar cuidadosamente las rutas a través de un paisaje rodeado de picos que se elevan por encima de los 5.000 metros. Las aeronaves frecuentemente operan por debajo de su capacidad máxima para preservar el rendimiento necesario para alejarse del terreno de manera segura. Cada llegada exitosa refleja un equilibrio preciso entre la tecnología de aviación avanzada y la habilidad de los pilotos que operan en uno de los entornos más desafiantes del mundo. Sin embargo, quizás la pregunta más fascinante es si este notable logro tiene un costo. El aeropuerto, construido con una inversión de aproximadamente 255 millones de dólares, transformó el acceso a una región que alguna vez estuvo aislada por su geografía. Lo que antes era un viaje de 2 días, ahora se puede completar en aproximadamente 1 hora, abriendo la puerta al turismo, oportunidades comerciales y nuevas fuentes de ingresos para las comunidades tibetanas locales. Los hoteles, servicios e industrias relacionadas se han expandido a medida que llegan visitantes en mayor número. Al mismo tiempo, esta nueva accesibilidad presenta desafíos difíciles. La cercana Reserva Natural de Yading, a menudo celebrada por su belleza intacta y su significado espiritual, ahora enfrenta una presión cada vez mayor por el creciente número de visitantes. El aumento del turismo ejerce una presión adicional sobre los recursos locales e introduce nuevas preocupaciones sobre la preservación de tradiciones culturales que han perdurado durante siglos. También persisten las cuestiones medioambientales. La actividad de la aviación en altitudes extremas tiene su propio impacto, mientras que el desarrollo continuo de infraestructura corre el riesgo de alterar paisajes que han permanecido prácticamente intactos durante generaciones. En muchos sentidos, el aeropuerto Daocheng Yading representa a la vez un triunfo de la ingeniería y un recordatorio de que cada avance transforma el mundo que lo rodea, a veces de maneras que solo se comprenden años después. Sin embargo, la historia del aeropuerto Daocheng Yading va más allá de la ingeniería y la aviación. Al convertir lo que alguna vez fue un agotador viaje de 48 horas en un vuelo de aproximadamente 1 hora, China logró uno de los objetivos centrales de su estrategia de desarrollo del Gran Oeste. La distancia ya no es la barrera que alguna vez fue. Pero esa victoria ha creado un nuevo desafío. A medida que el acceso se vuelve más fácil y el número de visitantes continúa aumentando, la región ahora enfrenta un delicado acto de equilibrio entre las oportunidades económicas y la preservación del carácter único de las montañas que la hicieron extraordinaria en primer lugar. En muchos sentidos, la carrera para conectar los Himalayas
se ha convertido en una carrera para protegerlos. Muy por encima de las nubes, este aeropuerto se ha convertido en algo inesperado, un campo de pruebas del mundo real para el futuro de la aviación a gran altitud. Cada avión que aterrice aquí debe operar en condiciones que lleven al límite tanto la tecnología como la habilidad humana. Las lecciones aprendidas en esta remota meseta influyen en la forma en que los ingenieros piensan sobre el rendimiento de las aeronaves, el diseño de aeropuertos y la aviación en entornos extremos. Lo que comenzó como una solución a un problema de transporte aislado se ha convertido en una muestra de lo que la ingeniería moderna puede lograr cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente imposibles. El mensaje es difícil de ignorar. Muchas de las mayores barreras del mundo ya no están definidas por la geografía, sino por nuestra voluntad de resolver los problemas que presentan. A medida que la luz del día se desvanece, en la meseta tibetana, la silueta plateada de la terminal brilla contra un telón de fondo de los imponentes picos del Himalaya, pareciéndose menos a un aeropuerto y más a algo imaginado desde el futuro. Se erige como un símbolo de una transformación notable, un lugar donde el aire enrarecido, el suelo helado y la inmensa distancia ya no se aceptaban como límites permanentes. Daocheng Yading demuestra cómo la determinación, la tecnología y la visión pueden remodelar incluso los rincones más remotos del planeta. Ubicado en el techo del mundo, sirve como un poderoso recordatorio de que la humanidad está expandiendo continuamente los límites de dónde puede vivir, viajar y construir. Lo que alguna vez se consideró inalcanzable se ha convertido en realidad, y el horizonte de posibilidades continúa avanzando más que nunca.